superficial. Peso por longitud. También es un dato importantísimo que nos ayuda en varios análisis que nosotros podemos hacer. El más usual, donde uno utiliza, es cuando publica. Una de las gracias que tienen los perfiles estructurales es que son prismáticos. ¿Qué significa prismático? ¿De acuerdo? Entonces, tiene forma de prisma, pero el prisma no es un triángulo necesariamente. Una forma prismática es una forma que tiene una sección constante. ¿Ya? Es decir, tiene un cierto largo, pero en ese largo la sección se mantiene constante. ¿Ya? Obviamente el prisma, el que todos conocemos desde chicos, este famoso triángulo, es prismático, pero el prisma no es un triángulo, es más general la definición. Cualquier figura que yo tenga, que se mantenga constante en un cierto largo, eso es prismático. ¿Ya? Y eso lo cumplen los perfiles estructurales, en general, por lo menos los que están disponibles en el mercado, todos son prismáticos. Y eso me da una cierta ventaja para cubicarlos. Porque no tengo que estar calculando el área del perfil, ¿cierto? Después digo, tratando de determinar cuál es el volumen, que a veces si el perfil es medio extraño, puede ser complejo. Sino que finalmente el proveedor me dice cuánto pesa por metro lineal, ¿listo? Yo determino cuántos metros lineales de perfil necesito y calculo el peso y listo. Entonces es un dato que ayuda bastante. Y ese dato puede ser, en general se presenta de dos formas, ¿ya? Peso por metro lineal, es decir, por metro de perfil, o por tira, ¿ya? El peso completo de la tira perfil, que usualmente, en general, uno lo puede encontrar en 3 metros o 6 metros, ¿ya? Lo usual es 6 metros en los proveedores. Esa es como la distancia estándar en que se vende el largo del perfil. Puede ser que, digamos, haya algún proveedor que tiene alguna dimensión diferente, pero es raro. El área, obviamente, también es un dato que nos sirve para varias cosas, para colocar para determinar parámetros de resistencia también. Y no es más que la sección transversal, ¿cierto? Es decir, el área de la sección transversal del perfil. Entonces, si yo tengo un perfil C, me está dando esta área de la sección transversal. Esa es la que me da el problema. Las inercias, un dato importantísimo, ¿cierto? Pero si ustedes hacen un poco de memoria, aunque no la inercia es una propiedad geométrica. La inercia de área es una propiedad geométrica, digamos, de la sección. Y hay muchas inercias. Uno puede definir tantas inercias como eje puede trazar, ¿cierto?, cercano al perfil. ¿Cierto? Cuando ubicamos el centroide del perfil, por ahí podemos trazar, ¿cierto?, cualquier eje que a nosotros se nos ocurra. Cada uno de esos ejes va a tener una inercia. Todos son distintos. Obviamente el proveedor no me va a dar todas las posibilidades, porque son infinitas. Lo que hace el proveedor es que me da las inercias principales. ¿Cuáles son las inercias principales? Las que pasan por el centroide, ¿cierto? Y que están orientadas según los ejes principales de inercia. Que cuando el perfil es simétrico, coinciden, ¿cierto?, con la simetría, digamos, del perfil. Son totalmente horizontales. No siempre son así, porque si el perfil no es simétrico, entonces estos ejes, ¿cierto?, se tienen que calcular. Pero el proveedor me da, al menos me da estos dos datos, que son los más importantes, ¿cierto?, que son la inercia principal. ¿Ya? Obviamente es un dato importantísimo cuando uno quiere establecer resistencia, ¿ya? La capacidad soportante a distintos tipos de carga, ¿ya? La que más nos interesa a nosotros es la flexión, ¿ya?, que está directamente relacionada con este parámetro. Y obviamente la posición del centroide, eso también me lo entrega el proveedor, ¿ya? Solamente me indica ahí, ¿cierto?, los datos necesarios para yo poder ubicar el centroide en el perfil que me está vendiendo.
la calidad. Me tiene que indicar cuál es la calidad del acero que me está vendiendo en ese perfil, ¿cierto? ¿Qué resistencia tiene? Básicamente es eso. Sabemos que hay distintos tipos de acero. Dentro de los mismos aceros de construcción hay distintos tipos de niveles de acero de resistencia. Y por tanto yo tengo que saber cuál es el que me está vendiendo. ¿Ya? ¿Cuál es el umbral de resistencia de ese acero? ¿Ya? Yo diría que esos son los datos que probablemente más vamos a utilizar, ¿cierto? Cuando analicemos perfiles estructurales. Hay mucha otra información que me puede entregar el proveedor, pero que, como les digo, son más específicos y no son parte del curso. Ejemplo. Ahí, ¿cierto? Tenemos un catálogo tipo de un proveedor X. Y aquí inmediatamente nos fijamos en lo que pasaba, lo que yo les decía. Aquí este proveedor denomina los perfiles con un código. Entonces cuando me los vendan, me va a poner el código y las dimensiones. No me va a decir perfil C. ¿Cierto? No me va a decir yo te vendo un perfil C 8043. No. No voy a encontrar esa denominación cuando el proveedor me lo vende, sino que voy a encontrar un código. ¿Cierto? Me va a poner seguramente algo así. ¿Cierto? Para denominar. Obviamente cuando eso yo lo traspaso al plano, probablemente no use ese código porque no es muy amigable, ¿cierto? Y ahí probablemente yo lo cambie y le ponga C, ¿cierto? O alguna denominación más acorde, digamos, a lo que uno trabaja en terreno. Y aquí fíjense que está... ¿Ese código SAP, la denominación SAP, a qué se refiere? No, ese es relacionado con el nombre de la empresa que lo vende. Es que hay un programa donde uno diseña estructuras y se llama No, SAP. sí. No, SAP 2000. No, pero es coincidencia, no, puede ser el nombre de la empresa. Aquí me entrega los parámetros de geometría, ¿no? Ahí me dice quién es A, quién es B y quién es E. Alto, ancho, espesor. Y solo 3 valores que van aquí en secuencia en cada uno de los perfiles que me vienen. Lo que decía recién, peso, kilogramos por metro. Aquí me da los dos datos, ¿eh? Peso por metro lineal y peso por tira de 6 metros. Entonces, si yo quiero ubicar rápidamente, echo mano a estos valores y me ahorro bastante tiempo. El área de la sección transversal, la inercia. Fíjense que aquí aparecen dos valores de inercia. Recuerden que la inercia se mide en longitud a la cuarta. ¿Recuerdan? Longitud a la cuarta. Estos dos valores son de inercia, que corresponden a el eje X, es decir, la inercia principal que pasa por ahí, y la inercia principal en Y, que es en este eje. Es lo que yo les decía acá, las inercias principales de resistencia, ¿ya? Y ¿qué más? Eso no. La posición del centroide. Fíjate, hay un valorito ahí que se queda aquí. Obviamente por la simetría el centroide está en la mitad, aquí no necesita decirme, ¿cierto? En vertical, solamente en el horizontal necesita decirme la posición. Y se fijan, hay mucha más información, ¿ya? Hay otros parámetros que no los vamos a mencionar ahora cuando enredar, digamos, la sopa, pero hay mucha más información. Y hay proveedores que nos llevan más información todavía. Otros parámetros, digamos, son más específicos para cosas más particulares. ¿Y la calidad del acero dónde me lo indican? Acá. Me dice que este perfil lo tiene en dos calidades de acero, A270 y A240. ¿Cuál es el acero A270? ¿Qué significa el acero A270? Estructural soldable. ¿Pero cuáles son las resistencias de ese acero? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que
esto responde a las denominaciones actuales, ¿ya? Porque bueno, hay muchas normas que se han actualizado en Chile, ¿ya? Y los aceros nacionales, antiguamente esto se denominaba como A4227. Eso es mucho más, ¿cierto?, reconocible para nosotros, ¿ya? Pero esa denominación ya se está empezando a dejar de usar, ¿ya? No está mal, si ustedes lo encuentran en la especificación o ustedes lo colocan, no está mal, ¿ya? Pero la norma actual ya no lo usa esta denominación, ¿ya? Para ese acero, es el mismo, ¿ya? ¿Y qué me indica entonces? Que un acero A270 tiene una resistencia a la fluencia de 2700 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿cierto? Y una resistencia a la rotura de 4200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Más adelante igual vamos a hablar de esta norma, ¿ya? Incluso si mal no recuerdo, la misma norma me dice que esto corresponde antiguamente a ese mismo acero, ¿ya? Me parece que la misma norma está. Y el A240, similarmente, ¿cierto? Un acero A240 corresponde a una denominación antigua de era 4227, era me parece que es A3724. Esa es la denominación antigua, es decir, fluencia 2400, resistencia a la rotura 3700. Es importante saber esa dualidad porque si ustedes en una especificación se encuentran esta denominación, tienen que saber qué significa para saber cuál es la resistencia de rotura, porque ahí no está dicho explícitamente. Entonces este proveedor me dice que en las dos calidades de acero lo tiene disponible. Esto es perfecto. Entonces, después de mirar un par de catálogos, no es difícil, ¿cierto?, identificar la información que uno necesita, ¿no? Veamos. Otro ejemplo. Otro proveedor distinto. Este beneficio que ustedes pueden hacer ustedes mismos, ¿cierto? Buscan en Google y ponen perfiles estructurales, catálogos, viene a darse un montón, usted lo descarga y trata de ubicar la información dependiendo de los distintos proveedores, porque me la van a presentar de manera distinta, ¿ya? Aquí tengo otro proveedor que me está vendiendo perfiles SIM, ¿cierto? Ahí le ven que le pone IPN, ¿ya? Que es más clásico la denominación. Pero me entrega básicamente la misma información que yo requiero, ¿cierto? Aquí tenemos el código que me está dando, que es IPN, ¿cierto? Dependiendo del perfil que yo quiero, por ejemplo, IPN 100. Esa es la denominación que me entrega, ¿cierto? Y eso significa, es eso solamente, nada más. Y eso significa que es un perfil de altura 100, ancho 50, parámetro T 4,5, que es el espesor del alma. No sé si nota ahí. Parámetro E, que viene a ser, parece que sea, pero estos valores, claro, no los vamos a hacer tanto, porque estos perfiles, como tienen una forma inclinada ahí, se trabajan de manera distinta cuando uno quiere analizar qué pasa con la área, ¿ya? Pero para lo que nosotros queremos, no nos vamos a meter mucho en eso. Si tenemos alto, ancho, espesor del alma, ahí tenemos otros parámetros. ¿Qué más tenemos? El área de la sección, peso por metro lineal, inercia, inercia en X, principal. Como es simétrico, yo sé que el centroide está justo en el centro geométrico, por tanto no necesito que me lo diga, pero sí sé que ahí tiene que estar la inercia principal, que son las que me dan.
nota bien ahí, pero esto debería ser a la cuarta. Parece un 2, ¿no? Pero debe ser a la cuarta. La inercia se mide. Ya. Hay un par de ejemplos, ¿cierto? Bueno, para entender cómo se presenta la información. Ah, otra cosa importante. ¿Qué tipo de acero es que me están indicando acá? Ese acero no es nacional. Es acero. ¿De dónde? De Estados Unidos. Pero que también se comercializa en Chile porque tiene la calidad suficiente para entrar al mercado. ¿Ya? ¿Qué significa un acero A36? Típico. Este es uno de los más utilizados, acero, digamos, no chileno. ¿Ya? 36, ¿qué significa? Básicamente, en general, los aceros de manera internacional se denominan con su resistencia a la fluencia. ¿Ya? Por tanto, ese valor está relacionado con la resistencia a la fluencia, pero como es un acero extranjero, ¿cierto? Gringo, ¿los gringos en qué miden la resistencia? Kilolibras por pulgada cuadrada. ¿Ya? Acá se mide por megapascales. Acá en megapascal es un kilogramo por centímetro cuadrado. Los gringos igual a veces miden megapascales, ¿ya? Dependiendo. Pero en este caso, los aceros lo miden en kilolibras por pulgada cuadrada. ¿Ya? ¿Cuántos megapascales son eso? ¿O cuántos kilogramos por centímetro cuadrado son? Bueno, si ustedes lo transforman, ¿cierto? Si tienen una conversión de unidades ahí, esto debería ser, si no me equivoco, cerca de 2500 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Como resistencia a fluencia. ¿Ya? Ahí con un decimal vamos decimalmente, pero debería ser por ahí. Así que, ojo cuando encuentren cierto acero, bueno, ACTM, saben qué significa que es la norma gringa, ¿cierto? Por eso va el ACTM ahí, acero A36 de acuerdo a la norma gringa. Entonces este probador me dice que la calidad de acero es de acuerdo a la norma americana, con una resistencia A36. Bien. Dicho eso, entonces, ahora podemos hablar de lo que son los dimensionamientos de perfil por fricción. ¿Qué significa dimensionamiento de perfiles? ¿A qué les suena? ¿Qué tipo de perfil se utilizaría? A una determinada situación, ¿cuál es el perfil más adecuado para esa situación? ¿Cierto? Cuando hablamos de situación, nos estamos refiriendo a un elemento sometido a una condición estructural, ¿cierto? Una carga, ¿cierto? Con condiciones de apoyo. Entonces, esa es una pregunta que uno siempre se puede hacer, ¿ya? Y que de hecho siempre uno se hace cuando analiza elementos estructurales. Dada, ¿cierto? Una situación, supongan una viga simple, ¿cierto? Con un apoyo simple y con una carga, ¿cierto? Que ustedes conocen. Bueno, de partida yo no, cuando yo analizo o empiezo a analizar, yo no tengo por qué saber qué perfil me va a resistir eso, ¿cierto? Y por tanto ahí hay una pregunta clave al inicio, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál perfil me va a resistir esta condición de carga que tengo, ¿cierto? Impuesta. Y claro, ahí es para volverse loco, porque si uno empieza a buscar la cantidad de opciones que hay 1000. ¿Ya? Entonces, uno puede tener ciertos procedimientos que le ayudan a orientar, ¿cierto? Para hacer más eficiente ese análisis, ¿ya? Y poder llegar, ¿cierto? Sin mucho esfuerzo a determinar cuál puede ser un perfil que me sirva, ¿ya? Y esa es la idea de lo que vamos a ver, ¿ya? Que requiere cálculo, obviamente, ¿ya?
tenemos que calcular, si no, no hay otra forma, digamos, de determinar cuál es el más idóneo. ¿Ya? Entonces, supongamos un problema simple, como ese. ¿Cómo determino el mejor perfil estructural que me pueda cumplir con esa condición de apoyo y de carga? ¿Cierto? Obviamente, ahí me dan ciertas posibilidades o ciertos márgenes, ¿cierto? Me están pidiendo incluso una 0,3724, que vendría siendo, según la denominación 9 de la norma, sería un A240. Para una viga 50 apoyada que va a soportar una carga de 4 toneladas. Y me dicen que la idea es que no sobrepase el límite de fuerza. Un problema, digamos, del más simple que se nos puede ocurrir, ¿cierto? Ahora, obviamente, si yo voy a empezar a buscar perfiles, claro, tengo una gama de posibilidades gigante, ¿ya? Así que para acotar el problema y para poder hacer más entendible el ejemplo, vamos a suponer que tenemos disponible un catálogo determinado de perfil, ya que lo tengo más adelante. Eso no se lo voy a mostrar todavía, ¿ya? Pero vamos a suponer, vamos a trabajar sobre un catálogo determinado, ¿ya? Que yo se lo voy a mostrar. Y vamos a ver cómo trabajamos con eso. Pero antes de llegar al catálogo, lo necesario es resolver la estructura. ¿Ya? Porque ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuál es la flexión máxima que tiene que soportar el perfil. ¿Ya? Es evidente. Necesitamos saber esa flexión máxima para poder buscar con ese dato cuál es el perfil que va a resistir esa flexión. ¿Ya? Ahora, ¿dónde ocurre la flexión máxima? ¿Se acuerdan? En el centro. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque tengo que resolverlo. Primero, lo que debes hacer es establecer cuál es el diagrama de momento. ¿Se acuerdan del diagrama de momento? El diagrama de momento nos va a decir dónde está ubicada el mayor momento. Obviamente aquí es evidente, porque es simple, ¿ya? Pero a veces no va a ser tan simple. Y por eso yo tengo que saber trazar al menos el diagrama de momento para determinar dónde está el máximo y calcularlo, ¿ya? Veamos entonces. Ese es el diagrama de momento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Carga en el centro, por tanto ahí se produce un máximo. Apoyo rotulado, por tanto el momento llega a cero. Coincide con la flexión, ¿cierto? O la deformada que va a tener esta viga. Aquí está resuelto, yo no voy a, ¿cierto? Determinar, ¿cierto? Las reacciones, asumo que ustedes ya saben hacerlo, ¿ya? Además que el problema es simétrico, por tanto es evidente que cada una de las reacciones va a ser la mitad de la carga, ¿cierto? Porque tiene que estar en equilibrio. Entonces este pequeño análisis inicial me indica que el momento máximo está ahí. Por tanto tengo que calcularlo. ¿Y cómo calculo el momento máximo ahí? ¿Cómo se calcula? Si quiero calcular el momento en el medio de la viga, ¿qué tengo que hacer? Hacer un corte imaginario. Si es la única forma. Ahí.
Hacemos un corte imaginario en el centro de la viga. El corte interno que me aparece ahí, ¿cierto? Yo sé que es 2 toneladas, aunque hay un dato que no voy a usar, pero el que me interesa es este, el momento, ¿ya? Porque estamos haciendo un análisis de flexión. ¿Cuánto vale eso? Bueno, tengo que hacer equilibrio de fuerza. ¿Dónde? Ahí, en el punto de corte, en el centro. Si hago equilibrio de momento ahí, ¿qué voy a tener? Tengo que este momento, bueno, aquí no he saltado algunos pasos, ¿no? Para no extender demasiado el problema. Si hago equilibrio de momento ahí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Sumatoria de momentos. Vamos a ponerle en C. Voy a tener el momento interno, ¿cierto? Que es el momento máximo, en sentido horario. Y la única fuerza que hace el momento es la reacción que hay en el extremo, ¿cierto? Que va a ser en sentido integral. Por tanto, 2 toneladas por el brazo, que es 1,5, igual a 0. Si yo despejo el momento máximo, me queda 2 toneladas por 1,5. Y eso me da 3 toneladas metros, es decir, 300.000 kilos de fuerza posible. Eso es lo que vale el momento máximo en la viga, ¿ya? En el centro de la viga. ¿Okay? ¿Ustedes creen que nada calcular más estas cosas? Vale, que desempolvar ahí el cuaderno, ¿eh? Porque vamos a tener que calcular algunas cosas. Entonces ahí tenemos el dato clave, el momento máximo. ¿Cómo con ese dato dimensiona el perfil que necesito? ¿Ya? Nuevamente tengo que hacer memoria. ¿Ya? Recordemos que para determinar el esfuerzo máximo, el esfuerzo llamado la carga, el esfuerzo máximo en el perfil, en la fibra, ¿cierto?, del material, eso está dado por la ley de Navier, ¿ya? Esa expresión. El esfuerzo dentro del material, ¿cierto?, que está sometido a flexión, se calcula como el momento dividido por la inercia por la posición de la fibra respecto al eje neutro. ¿Ya? Es como un déjà vu. Entonces, ese esfuerzo que se produce dentro de la fibra del material, el máximo que puede alcanzar no puede superar el esfuerzo de fluencia del material. ¿Ya? Esa es la condición. El esfuerzo de fluencia del acero que vamos a utilizar. Entonces aquí necesito algunos datos del perfil que voy a utilizar. Ya tengo el momento máximo. Necesito la inercia, ¿cierto?, del perfil que voy a utilizar. Y necesito la posición, ¿cierto? Recuerden que si tenemos una viga aquí, tenemos el eje neutro acá, y las fibras más extremas, ¿dónde están? ¿Cierto? Es el valorito, ¿ya? La posición de la fibra más extrema, porque es la que va a estar más esforzada, ¿ya? Pero para poder determinar ese valorito necesito saber cuál es el perfil, y no cómo. Por tanto, estos dos datos dependen directamente del perfil que yo elija. ¿Ya? El momento ya lo tengo. El esfuerzo de fluencia del material lo tengo, porque me lo dan, ¿cierto? Me dicen qué tipo de acero tengo que utilizar. Un acero 240, por tanto yo sé cuál es la fluencia máxima que puedo alcanzar. Por tanto, hay un problema geométrico ahí. Solo necesito saber la geometría del perfil. Y por tanto ahí se recurre a una técnica de prueba y error. ¿Ya? ¿Cómo? Se acomoda un poco la expresión que tenemos ahí. Ahí hay un juego algebraico, ¿no es cierto?, de acomodar la ecuación. ¿Ya? Fíjense que esta misma expresión que está acá se acomoda y la escribimos de esta manera. ¿Ya? Después la seguimos trabajando y la podemos escribir de esa manera. ¿Qué logramos con expresarla de esta manera? Que aquí dejamos los datos que no conocemos de la geometría del perfil, la inercia y la altura. Y aquí tenemos los datos que sí conocemos, que es el momento máximo y el esfuerzo de fluencia del material. Incluso aquí podemos reemplazar los valores que ya tenemos para nuestro problema, por ejemplo,
reemplazamos los valores que tenemos en nuestro ejemplo acá. El momento máximo es 300.000 kilogramos fuerza por centímetro y el esfuerzo de fluencia son 2.400 kilogramos por centímetro. Siempre unidad compatible, obviamente. No olvidar eso. Si calculamos esto, ¿cuánto nos dan? 125 centímetros cúbicos. Eso nos queda, ¿cierto? Si eliminamos aquí las unidades, multiplica allá y me queda 125 centímetros. Y aquí está la condición base sobre la cual vamos a trabajar. ¿Ya? Tenemos que la inercia del perfil que yo elija, dividido por la altura, ¿cierto?, que necesito del mismo perfil, eso nunca puede sobrepasar, esa división nunca puede ser menor que 125 centímetros para este ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Voy al catálogo o a un catálogo, ¿cierto?, que yo tenga disponible, elijo un perfil, busco su inercia, busco su altura, calculo y veo si cumple. No es muy complejo, pero es repetitivo porque puede ser que a la primera no encuentre el perfil y tenga que probar con varios perfiles hasta encontrar uno que cumple. ¿Entiendes? Básicamente, cuando uno dimensiona rápidamente de esta manera, porque esto es una estimación rápida, esa es la gracia, ¿ya? Eso se repite, ¿ya? Lo que va a cambiar son los valores, obviamente, que yo voy a obtener del problema. El momento máximo va a ir cambiando según el problema que tenga y según el acero que utilice, ¿ya? Pero al final voy a tener que llegar a una relación de este tipo, ¿ya?, donde este valor va a ir cambiando según las características del problema. ¿Ya? Así que vamos a anotar esa relación acá que no se nos olvida por mientras. Y vamos a buscar el catálogo. Supongamos que este es el catálogo que tenemos disponible. Es un catálogo de perfil WC, ¿cierto? Y WC, ¿se acuerdan? Atiezado. Fíjense que aquí la denominación del proveedor es PHRC. Y me da las dimensiones, alto, ancho y espesor. Por tanto, aquí que tengo que buscar inercia y altura, ¿ya? Pero esa altura es, ojo, porque este I es la posición de la fibra más alejada respecto al genetro. En este caso, como el perfil es simétrico, el I sería, ¿cierto?, el I que yo voy a poner ahí en la fórmula sería la mitad de la altura, ¿sí? Porque el perfil es simétrico, así que la fibra más alejada allá o acá, la distancia va a ser la misma, ¿ya? Porque es simétrico. Por tanto, en este caso, el I para mí va a ser la mitad de la altura del perfil. ¿Cuál es la altura del perfil? Bueno, este de acá, este de acá, ¿cierto? Es el que me indica la altura, ¿se fijan? Elijan, vean cualquiera, PHR 120%. ¿Cuál es la altura? 120. Es el que me indica la altura, el valor A, el que está ahí. Por tanto, ese es uno. Y el otro que necesito es la inercia. Pero como la mayoría de los catálogos me va a pasar que tengo dos inercias, ¿cierto?, respecto al eje vertical y respecto al horizontal. ¿Cuál es la que tengo que utilizar? Depende de la posición del perfil. Horizontal. Depende de la posición, si va horizontal o si va vertical. Y tengo una inercia respecto a este eje y una inercia respecto a este eje. ¿Cuál es el que tengo que usar? ¿Esa inercia? ¿Cuál? La horizontal. Recuerden que la flexión, cuando yo estoy analizando flexión en este sentido, el momento que genera esa flexión es el momento que se produce en X. Por eso, esa es la inercia resistente que le corresponde. ¿Ya? Entonces, cuando yo disponga mi perfil de manera horizontal, así tal como está ahí, la inercia que tengo que utilizar es la horizontal. ¿Ya? No hay que pensarlo mucho. Por tanto, la que me va a servir acá es esta. ¿Ya? Entonces ahí tengo las dos columnas que voy a utilizar. Y voy eligiendo un perfil para ver cómo va la cosa. ¿Ya? Supongamos que elegimos ese, por decir algo. ¿Ya?
¿Qué datos tengo aquí? La altura 100, la inercia 6.416.000, ¿ya? Fíjese que aquí está en milímetros a la cuarta, y aquí en milímetros, eso no hay que perderlo de vista. ¿La altura es 100 o 160? ¿Dónde está Sí, ahí? como que 160. Ah, 160, sí, que está medio borroso ahí. Y la hora Sí, 6.800. 6.800.416. Entonces, bueno, la altura, ¿cierto? El perfil es 160 milímetros. Y la inercia de aquí va a ser 6.800.416. Milímetros a la cuarta. ¿Ya? Bien. Ahí están marcados, ¿cierto? Por si hay dudas. Entonces volvemos a nuestra relación. Ese es el perfil que elegimos. Ahí está. Ahí puse la denominación del catálogo, del proveedor, y esa es una denominación más clásica, como la que vimos la clase pasada, ¿ya? Para indicar el mismo perfil. Entonces tenemos que la inercia ahí está. Si lo escribimos en centímetros a la cuarta, esa es la conversión, ¿cierto? Es cosa, digamos, de convertir unidades. Recuerden que un centímetro son 10 milímetros, por tanto, esto habría que dividirlo por 10 a la cuarta, 10 milímetros. Y el I máximo, la posición de la fibra más alejada, va a ser la mitad de la altura en este caso, por tanto, 16 dividido por 2, 8 centímetros. Reemplazamos eso en nuestra relación base. ¿Y qué nos queda? No puntos. No nos sirve ese perfil, obviamente, porque no va a resistir lo suficiente. Así que tenemos que buscar otro perfil. Volvemos al catálogo, buscamos otro, ¿cierto? Que tenga mayor inercia, por ejemplo ese. ¿Dónde está la inercia? No. Ahí, mucho mayor, ¿cierto? 26 millones. Y la altura, tenemos una altura también más grande, 205. 305. Parece no es 305. 305.000. Evidencia. Aquí para evitar error. 26 y 384. 306. Volvemos, ¿cierto?, al análisis, ahora con otro perfil. Ahí está la denominación del proveedor, es una denominación más clásica. Hacemos el mismo ejercicio, la inercia la transformamos en centímetros a la cuarta. La posición de la fibra en la altura dividido por 2. Lo reemplazamos en nuestra relación base y ahí sí. Ahí podemos decir con toda confianza que este perfil va a soportar la carga y las condiciones del problema. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Sí. No es difícil, ¿no? Hay cosas que son más o menos repetitivas y otras que hay que tener cuidado en saber buscar bien ciertos parámetros. Obviamente no equivocarse con las unidades, es importante porque, como nos dimos cuenta,
Muchas veces los proveedores ponen otras unidades distintas a las usuales y no hay que perder de vista. Bien. Profe, pregunta, en ese caso usted pasó de un perfil, casi un perfil el doble más o menos de la media. Si da 172 igual se ve que un margen relativamente grande. ¿Se puede empezar a bajar el perfil hasta llegar a una margen? Excelente pregunta. Claro, porque la pregunta lógica que viene después es, bueno, van a haber una serie de perfiles que no cumplen, pero van a haber otra cantidad de perfiles que sí cumplen. Dentro de todos esos que sí cumplen, bueno, ¿cuál es el que más me conviene? ¿Cuál es el más adecuado? ¿Cuál es el más eficiente? Entonces ahí uno puede utilizar distintos criterios, ¿ya? Un criterio rápido, que después lo vamos a afinar un poco, pero un criterio rápido es tratar de encontrar un perfil que se acerque lo más posible, ¿ya? Porque dentro de todos los perfiles que cumplan, ¿cierto? Yo voy a tener distintos valores acá, y hay alguno que va a estar más cerca del, ¿ya? Ese es un criterio rápido y bueno para saber que ese perfil es el que más me conviene, ¿ya? Es una posibilidad. Como digo, pero después lo vamos a afinar un poco porque a veces no siempre ese es el mejor, ¿ya? Vamos a ver por qué. Pero un criterio rápido sirve para poder discriminar. Bien. Otro ejemplo. Acá la idea es, o el procedimiento es lo mismo, ¿ya? Tenemos una viga, ¿cierto? Empotrada en este caso, con una carga, tenemos la dimensión del problema, tenemos la calidad del acero, ¿cierto? Me dicen que es un acero A5824, que según la nueva norma me parece que este debería ser el 45, ahí hay un 5 que aparece, me parece porque es más preciso. Pero después cuando veo la norma lo resuelvo. Pero para efectos de este problema podemos considerar, ¿cierto? Como la denominación antigua era esa, podemos considerar el esfuerzo de influencia 3400 siempre, para no cumplir. Después cuando hablemos de la norma, ahí vamos a precisar si es más preciso el 3400 o 3400. Pero por ahora dejemos el 3400.
Ya. Entonces, los pasos son los mismos. Primero, analizar la estructura, resolverla, determinar dónde está el momento máximo. ¿Dónde está el momento máximo? En el empotrado. Recuerden, siempre cuando hay un empotrado hay un momento grande, usualmente el máximo. ¿Ya? Como no hay nada más en la viga, nada extraño, solo de carga ya, entonces evidentemente la mayor flexión va a estar acá. ¿Ya? Si hago un análisis del diagrama, voy a reforzar esa idea. ¿Ya? Ahí está el catálogo. Entonces, vamos a ver ese catálogo de perfiles. Fíjense que acá tenemos denominación IPN con número, altura, ancho, espesores. Este es el dato que nos interesa. Y las inercias. Inercia X, inercia Y. ¿Cuál tenemos que usar? Inercia horizontal. X. ¿Okay? Bien, pues vamos por allá. Entonces, diagrama de momento. Tenemos momento máximo aquí en el empotrado. Para calcularlo, cortamos ahí, ¿cierto? Imaginariamente, hacemos sumatorio de momento nuevamente. Y hacemos sumatorio de momento ahí en la puntada. Tenemos momento máximo, en sentido antihorario, por tanto lo vemos positivo. Y ¿qué más genera momento? La carga del extremo ya, en sentido horario, por tanto negativo, 3 toneladas por 4 igual. Si ahí despejamos el momento máximo, nos queda eso. 3 por 4, 12 toneladas menos. Transformado a kilogramos por centímetro, nos queda 1.200.000. ¿Ya? Entonces, según la ley de Navier, hacemos el mismo arreglo, llegamos a la misma fórmula, pero ahora los valores son distintos, reemplazamos momento máximo, 1.200.000, y fuerza de fluencia para nuestro cero, 3.400 dijimos. Y eso nos da esa relación. Vamos a ver. ¿Ya? Ahora nos queda ir al catálogo.
vamos probando. ¿Ya? Probamos primero con ese. ¿Cierto? Primero ahí en el catálogo, altura 180. Vamos también. Altura 180. ¿En qué está eso? En centímetros. No, milímetros. En milímetros. Y fíjense que la altura está en milímetros y la inercia en centímetros de cuarto. Nunca perdan de vista eso. La inercia es 1400. Bien. Ahí está la denominación del proveedor y tenemos la inercia y la altura dividido por 2. Ojo que ¿cierto? Aquí en este caso igual vuelve a ser simétrica el perfil, ¿eh? El perfil sigue siendo simétrico. Por eso decimos que el I, este I sigue siendo igual a la mitad de la altura, ¿ya? Porque es simétrico. Pero no siempre vamos a tener un perfil simétrico, ¿ya? Puede ser que alguna vez tengamos un catálogo donde estamos usando un perfil T, por ejemplo. Y ahí ya no va a haber simetría, ¿cierto? Vertical, por tanto, lo más probable es que el centroide esté más tirado hacia arriba y por tanto los valores de la fibra extrema ya no van a ser la mitad de la altura. Aquí voy a tener un valor I distinto a este, ¿ya? Lo más probable es que el mismo proveedor me diga cuáles son esas alturas, ¿ya? El mismo proveedor me las va a dar, ¿ya? El mismo catálogo, pero yo tengo que estar claro que ya no va a ser la mitad de la altura. ¿Y cuál debería elegir acá? ¿Cuál es más desfavorable? El que esté más lejos. El que esté más lejos. En este caso sería La B. el B, ¿ya? Porque la fibra más alejada va a estar siempre más esforzada. No perder de vista eso. Bien. En este caso sigue siendo la mitad de la altura. Por tanto reemplazamos y nos da, no andamos ni cerca, ¿no? No. Bien, volvemos al catálogo, buscamos otro perfil, por ejemplo ese. Obviamente no voy a hacer todas las posibilidades porque si no se nos va a extender mucho. Ustedes, digamos, después con más calma pueden probar con otros perfiles, ¿no? Si elegimos ese, entonces vamos a tener una altura de 40 y una inercia de 4.5. Profe, la búsqueda del catálogo no es proporcional. Como en el sentido, por ejemplo, que yo ahora calculo con la de 180. Yo casi la mitad de la. Si muevo una de 360 automáticamente. No. No. No, porque como hay dos variables en juego, claro, uno puede decir ya, si yo aumento la inercia, voy a aumentar el valor, pero si aumento la inercia, lo más probable es que la altura también aumente. Entonces no es tan directo, por eso hay prueba y error, no hay una forma rápida de saberlo. Entonces este segundo perfil tenemos ahí la primera altura, ¿cierto? Reemplazamos, eso nos da justo por arriba. Así que ese es el segundo. Profesor, Sí. y en este tipo de perfiles se aplica como un índice de seguridad, como que yo igual pueda, no siempre como decía Gustavo, que fuera justo, sino que agregarle un porcentaje de seguridad a esto. Es una posibilidad, pero es, como la idea de este criterio es que sea un dimensionamiento rápido, ¿cierto? Una estimación rápida, ¿ya? No estamos buscando, digamos, darle mayor seguridad, pero sí, puede ser que en algún momento del gimnasio yo tengo dudas, le puedo agregar un factor de seguridad, sí, puede ser. Sí. Pero no, por norma no hay una exigencia para hacerlo. Además, piensen que
ya este análisis tiene un rango de seguridad porque nosotros estamos poniendo el límite de resistencia como el límite de influencia. Pero ¿qué pasa si llegamos a sobrepasar, ¿cierto? Si nuestro perfil está muy al punto y por alguna sobrecarga se llega a sobrepasar el límite de influencia, ¿qué va a pasar? El perfil no se va a romper. ¿Qué va a pasar? Es que va a quedar deformado, ¿ya? Entonces por eso no es tan crítico. Si en algún momento hiciéramos un análisis para trabajar con el límite de rotura, ahí la cosa ya sería más delicada. ¿Sí? Pero siempre cuando se trabaja con el límite de influencia hay un rango más de seguridad siempre, adicional, ya, implícito. Ya, bien. ¿Queda clara la idea, no? ¿Les parece si hacemos un break? Y a la vuelta... A la vuelta les doy un programa que ustedes lo resuelvan. ¿Qué les parece? Echamos tanto de menos las clases. Material, consideración, pero eso es del programa. 10 minutos, 10 palabras. Con un brazo 1,5. Si hacemos ese ejercicio, tenemos que el momento máximo es 2.83 por 1,5, eso nos da 425.000 kilómetros. En rigor uno debe calcular acá igual, ¿ya? No está hecho acá, porque es más o menos evidente que se va a hacer menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un corte. Aquí va a aparecer, ¿cierto?, un momento interno. Tenemos esa situación. Por tanto, el momento acá, ¿cuánto va a ser? La reacción por 1,5. Evidentemente es menor que esto. Obviamente ese cálculo me va a dar menor que esto. Siempre es bueno verificarlo, pero es más o menos evidente que va a dar menor. Así que este es el más grande. Por tanto, el momento máximo está acá. Ahí. Y vale 425.000 kilogramos fuerza por centímetro. De ahí vamos, ¿cierto?, al arreglo que ya conocemos. Reemplazamos los valores que obtuvimos acá, más la calidad del acero que nos decía el problema, que era 2400 de influencia, y eso nos da 177,083 centímetros. Ahí está la relación base. De ahí vamos al catálogo. Fíjense que este catálogo tiene solamente dos alturas de perfil, ¿entienden? Todos estos son 300 y todos estos son 350 de altura, ¿ya? Son perfil tipo, ¿cómo se llama este perfil? Twist, ¿ya? Que son estos cajones con atizadores. Y aquí tenemos la altura, ¿cierto? Esta, 300 o 350, no hay otra opción. Y las inercias son todas. ¿Por qué va cambiando la inercia? Porque va cambiando, ¿cierto?, el ancho, el espesor. Por tanto, a pesar de que la altura de todo esto es 300, lo ancho, ¿cierto?, y los espesores son distintos, por eso afecta a la inercia. Bien. Y ahí elegimos, ¿cierto? Si ponemos ese, por ejemplo, altura 300, ¿cierto? 300 milímetros, inercia 2006 centímetros al año. Como el perfil es simétrico, el I nuevamente va a ser la mitad de la altura, ¿ya? Así que si tomamos ese primer perfil vamos a tener que el I máximo es 15 y por tanto... Mejor milímetro, ¿viste? ¿Cómo? No, como tal, no. Ah, ya, sí. La verdad, ya, no he dicho nada. Ahora la pregunta que nos hacemos recién, bueno, ¿habrá uno que sea mejor que ese? Siempre es bueno probar. Lo ideal es ojalá tener el tiempo suficiente para probar todas las posibilidades, ¿ya? Si ahí probamos otro de altura 350,
tenemos que en este caso la altura es 350 y la inercia va a ser 3120, 3129. Entonces ahí tenemos que también cumple. ¿Cuál sería mejor? A primera vista parece que el primero, ¿cierto? Porque está más cerca del límite. Pero ahí también ustedes lo pueden ver después, ¿cierto? Y tratar de buscar si hay uno que esté más cerca que este, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer ahí, tienen el catálogo, pueden hacer ese ejercicio, ¿ya? Bueno. Bien, eso. ¿Les digo lo mismo? Tuve Ay, un solo pero- error. Tuve un solo error. Ahí les voy a dejar este de tarea, ¿les parece? Ya. ¿Se lo podemos mandar Hasta. con Eso lo entregamos el lunes, mejor acá. con punto? ¿Qué estamos viendo? Sábado. Es que tenemos. Domingo en la noche. Vamos a sacar foto. Y después se te olvida. Eso para todo. El procedimiento es lo mismo. Resolver la estructura, o sea, determinar el diagrama. Para determinar los diagramas de momento, primero tengo que resolver las reacciones. Las encontramos. Fuerzas, horizontal, vertical y momento. Y después determinar los diagramas. Fíjense que aquí tenemos dos elementos. Por tanto, tengo que dimensionar los dos. La columna y la viga. ¿Ya? Me vienen a considerar a 0 a 36. ¿Ya? Con esfuerzo, estamos hablando de esfuerzo de referencia 2500. Esa es más o menos la conversión. 2500. Sí, sí, se da la foto. Y el. ¿Qué estado lo usamos? Ah, el catálogo. ¿El catálogo lo Sí, usamos? no, estoy esperando que Ya. Sí, tenemos dos catálogos. Uno de perfiles I, obviamente para la viga. ¿Ya? Fíjense que acá el proveedor me dice que estas vigas las tiene en distintos tipos de acero. A36, ¿cierto? S275, que es una denominación extranjera igual, que corresponde a un A270 nacional. También lo tienen A572, que es una denominación gringa. Pero el problema me dice que yo considere este tipo de acero, el A36. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. A pesar de que hay en otros tipos de acero. Consulta, profe, ya toda la información la va a subir a la nube, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahí está la denominación, altura, inercia. pero va a esperar que yo como el trabajo. No, pero la clase de idea lo que va a subir, obviamente con el problema planteado, no resuelto. Ah, ya. Y después el lunes lo podemos resolver. Y a veces el catálogo para la viga y para el pilar tenemos ese otro catálogo. Perfil H. Profe, efecto prueba, uno con que cumpla la sección está bien, podría decir la sección más cercana a lo que. Depende de lo que se pregunte en la clase. Eso quiere decir que va a poner ejercicio también. Somos constructores no manitas que hay constructores. Ahí la cosa. Entonces, el primero era para la. Viga.